bueno, fundamentalmente nosotros lo que teníamos en flexión compuesta era una sección en la cual lo teníamos, además de nuestro esfuerzo de flexión común, teníamos un esfuerzo axil, que también se sumaba a nuestro problema. Por consiguiente, eso nos traía un montón de molestias interiores, como por ejemplo, digamos, las ecuaciones de equivalencia se seguían manteniendo, eso no nos generaba mayores problemas, pero cuando el caso era de flexión recta, ¿sí? Vieron que nosotros podíamos tener recta o oblicua, cuando seguíamos teniendo la flexión recta, nosotros el caso que vamos a tener es que el esfuerzo axil va a ser distinto de cero. Nosotros cuando teníamos flexión simple, veníamos analizando, este término lo igualábamos a cero y en función de eso igualábamos los términos de C y T, que fueron como bautizamos a nuestra parte de volumen integrado de tensiones de tracción y de tensiones de compresión. Nosotros en flexión compuesta esa igualdad a cero la perdemos. No es que la perdemos absolutamente. Ahora en lugar de ser igual a cero, será igual a n la resultante. ¿Sí? Pero nos cambia esa condición de borde. Por consiguiente, nos agrega ecuaciones o quizá nos agrega algún grado de complejidad que ahora lo vamos a evaluar. Pero entonces nosotros teníamos que en flexión simple teníamos un momento de plastificación único. Un único lugar en el cual nuestra sección plastificaba único. ¿Sí? Una única manera de nuestra sección para plastificar totalmente. Y ahora que tenemos flexión compuesta, nosotros vamos a tener infinitas combinaciones de esfuerzo axil y de momento que puedan llevarnos a este caso de plastificación total. ¿Por qué? Porque nosotros, si recordamos lo que era la flexión compuesta, nosotros el eje neutro se nos iba corriendo producto de la magnitud o de la relación de magnitudes que había entre el esfuerzo axil y el esfuerzo de flexión. Bueno, cuando nosotros tenemos flexión compuesta, nosotros ya, cuando tenemos flexión simple, por ejemplo, cuando vamos llevando a la plastificación la pieza, nuestro eje neutro se va corriendo. Súmenle a eso el efecto posible de ubicación de eje neutro que ya teníamos en flexión compuesta en régimen elástico, cuando agregamos un esfuerzo axil. Imagínense ahora que estamos llevando una posible causa de variación de posición del eje neutro debido al momento y otra posible causa de variación de posición de eje neutro debido al esfuerzo axil. O sea, tenemos infinitas combinaciones en términos literales que puedan llevarnos a la plastificación total de la pieza. No solo de la pieza, sino también tenemos infinitas combinaciones que nos puedan llevar al límite elástico. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, o si alguna vez lo pensaron, en realidad no es que si ustedes lo recuerdan, pero si pensamos en lo que era el esfuerzo, la flexión compuesta, en realidad, cuando estábamos en régimen elástico, nosotros teníamos muchísimas maneras de llegar al límite elástico. Digamos, ¿no? Si uno lo pensaba, dependía de mover más la n o de mover más el m y con eso llegar al límite. Nosotros acá entonces lo que vamos a hacer va a ser centrarnos en cómo ponerlas de manifiesto, ¿sí? En cómo hacer que estas infinitas combinaciones podamos, aunque sea verlas de una manera gráfica, ¿sí? Podamos hacer una suerte de curva de combinaciones posibles entre esfuerzo axil y esfuerzo de flexión, con las cuales podamos llegar tanto al límite elástico, como ya nos podíamos, no es que nos lo podíamos imaginar, porque si no nos decían que lo pensáramos, probablemente no se nos iba a ocurrir, pero ahora vamos a tratar de pensar cómo, con todo eso que en algún momento sospechamos que si cambio n me va a cambiar el límite elástico, me va a cambiar la solicitación máxima que pueda tener por límite elástico. Bueno, lo mismo vamos a hacer ahora con la flexión. Vamos a encontrar lo que se llaman curvas de interacción o diagramas de interacción, ¿sí? Donde podamos englobar todos los posibles estados que tiene una determinada sección, ¿sí? Esto depende estrictamente de la geometría y de las propiedades del material que estemos asumiendo, no necesariamente de las solicitaciones externas. Entonces, a todo esto, les hago una pregunta, porque me parece que no llegaron a ninguna de las teóricas. En la teórica no llegaron a ver nada de flexión compuesta en régimen anelástico, ¿no? Están buscándolo en YouTube y están buscando el separador. Bueno, creo que en las La del teóricas... miércoles no. Perfecto. Perfecto, no, porque tengo entendido que en la teórica todavía no habían llegado en ninguna de las dos. A ver, flexión compuesta en régimen anelástico. Así que tengan en cuenta que esta parte teórica que les vamos a mencionar ahora no va a ser con la profundidad con la que la van a ver en la teórica. Quizá en la teórica logren sacarse algunas dudas, pero con Chris lo conversamos y nos pareció que lo mejor era tratar de liquidar esta parte teórica hoy,
cosa que ustedes ya la tengan y que no dependamos de la semana que viene en la que vamos a tener Navidad, tienen las últimas semanas de cursado de otras materias, ese tipo de cosas. Nos pareció que lo más conveniente para todos ustedes era poder tenerlo hoy, tenerlo al alcance. El que tenga más tiempo libre podrá avanzar un poco y el que tenga menos tiempo libre no le va a cambiar en nada, igual se va a repasar la clase que viene, pero cosa que la semana que viene no estén, ya de por sí tienen preocupaciones con la facultad habituales, encima la semana que viene, por el orden natural del ser humano, van a tener complicaciones familiares, porque así funcionan las fiestas. Mi intención es tratar de avanzar un poquito. Si igualmente quieren que profundicemos en un concepto de lo que les voy a decir ahora, me frenan y lo profundizamos, no hay ningún problema. Pero tengan en cuenta que si no lo tienen en la cabeza por la teórica es porque todavía no lo vieron. Aclarada esta parte entonces, proseguimos con los diagramas de interacción. Vamos a analizar un caso particular de un diagrama de interacción como para más o menos ir viendo el concepto general y después nos meteremos eventualmente con algo más complejo si va surgiendo la inquietud de parte de ustedes. Entonces, supongamos que tenemos una sección rectangular, prismática. Supongamos que tenemos una sección rectangular en la que tenemos un material que tiene el mismo módulo de tracción, la misma tensión límite elástica para la tracción que para la compresión, con la misma pendiente, digamos, el mismo módulo de elasticidad tanto a tracción como a compresión. En este caso, nosotros lo que sabíamos era que teníamos en régimen elástico esta relación que podíamos establecer, ¿no? Que era, ¿cuál va a ser nuestro límite? ¿Cuál es el máximo al que vamos a alcanzar? Bueno, si yo le pongo NE a mi máximo esfuerzo axil, solamente para esfuerzo axil, en una sección, y le pongo ME a mi máximo momento resistente, a mi momento de encuentro plástico, cuando tengo una flexión simple, yo lo que puedo decir es, bueno, si yo tuviese solamente flexión simple, cuando ME sea igual a ME y N sea igual a 0, esto me va a dar 1, o sea, voy a estar exactamente en el límite. Y si yo tengo solamente esfuerzo axil, cuando yo tenga un esfuerzo que sea igual al esfuerzo axil que me lleva al límite elástico, voy a tener NE sobre NE igual a 1, M igual a 0, me va a dar igual a 1. ¿Sí? Esos dos extremos serían mis límites y por consiguiente yo voy a poder establecer una relación en la que va a haber que ver de qué manera se compensan, pero como esto es una superficie, en realidad esto es una recta la que estoy planteando acá, lo que voy a poder hacer entonces es decir, bueno, hay una relación lineal entre estas dos, dentro de las cuales yo podré estar, cuando esté en el límite en el que sea exactamente igual a 1, voy a estar en una recta, y si yo establezco el límite menor o igual a 1, estaré en toda una superficie. ¿Sí? Esto analizándolo más en términos de análisis matemático, en términos que tengan con estabilidad. Corríjanme si alguien la tiene más clara, si está Maudhar por ahí dando vueltas, sobre todo, sería muy divertido. Pero básicamente lo que decimos es que cualquier combinación que satisfaga, cualquier combinación de N y M que satisfaga esta ecuación se encuentra en el límite elástico, que es lo que a nosotros hoy nos está preocupando. Entonces, si esto yo lo vuelco en un diagrama, yo lo que podría decir es que si pongo en el eje vertical la relación entre N y el límite elástico por esfuerzo axil, y la relación entre M, solicitación que tengo, y mi límite de flexión en flexión simple, yo voy a tener una especie de cuña así que se me esté generando, en la cual el 1 va a ser cuando tenga únicamente esfuerzo axil, y este otro 1 va a ser cuando tenga únicamente esfuerzo de flexión. Y en el medio todas las combinaciones posibles que existen. ¿Sí? ¿Hasta acá llegamos? ¿Esto lo entendimos? Sí. Bueno, buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar cuando queramos llegar al régimen elástico? Ustedes esto lo van a ver en la teórica al desarrollo, ¿sí? Así que acá únicamente van a ver una ecuación que sale para ustedes como de un huevo o de un repollo. Les pido que me crean que esto es así. Que es, cuando nosotros estemos en el régimen elástico, en el régimen plástico, perdón, cuando ya hayamos superado el régimen elástico, nosotros vamos a tener otra combinación posible, pero vamos a seguirla con el mismo criterio, ¿sí? Vamos a tratar de igualar siempre a 1. Entonces, vamos a tener la siguiente ecuación, que va a ser la combinación que a nosotros nos limite la relación entre esfuerzo de flexión y esfuerzo axil
en régimen plástico, ¿sí? En régimen anelástico, por lo menos. No sé si plástico puntualmente, pero sí anelástico, en régimen no elástico, ¿sí? La ecuación que nos gobierna ya no tiene más linealidad mecánica. De vuelta, esto, ¿de dónde sale esta relación? Lo van a ver en la teórica. Quédense tranquilos, también hay apuntes hechos y después nos van a poder consultar puntualmente cómo es que se llega a esta deducción, que no les voy a empastar ahora el problema, porque no tendría sentido centrarnos en esa parte, no a nivel práctica. Pero el concepto siempre es el mismo, ¿no? Igualar a 1 para que sea el límite. En particular, en este caso, como podrán ver, cuando acá tengamos un caso en el que tengamos pura y exclusivamente el momento de plastificación para flexión simple, nuestro límite no va a llegar a 1, sino que como acá tenemos 2/3, va a llegar a 1,5. ¿Sí? Y cuando tengamos el esfuerzo axial, sí va a llegar estrictamente a 1. Entonces va a compartir el punto 1 de plastificación, porque como nosotros sabemos, en el esfuerzo axial lo único que vamos a tener es que una vez que plastifico ya está, ya estoy en el límite plástico y el elástico, asumiendo una barra isostática al menos. Estamos hablando acá estrictamente del material, no se olviden de eso. Y cuando tenga el caso de la flexión, sí tengo un resto mayor, por todo lo que estuvimos charlando hasta ahora. Cuando la barra empieza a ingresar en régimen anelástico, todavía tiene un resto para seguir tomando carga. Cuando una barra entra en régimen anelástico, en esfuerzo axial, ya no tiene más resto, ya plastificó totalmente. Por lo tanto, nos va a quedar una curva aproximadamente con esta forma. A veces podrá ser un poco más, a veces podrá ser un poco menos, pero va a tener aproximadamente esta forma. Entonces, ¿qué es lo que nos queda acá en el medio? Toda la superficie de trabajo que nosotros vamos a poder tener en régimen anelástico. Es decir, a partir de la recta violeta, nosotros ya no estamos más en régimen plástico, ya perdimos la hipótesis de linealidad mecánica. Cuando llegamos a la curva roja, nosotros ya estamos en una situación en la que estamos ya directamente en el límite de resistencia total y absoluto teórico de nuestro material. Más allá de eso, no hay nada. O sea, lo único que hay es deformación a partir de eso, pero no hay más toma de carga. Nuestra pieza no está posibilitada a tomar más carga. Ya la llevamos al límite total y absoluto y, como conversábamos recién, al límite inclusive teórico, porque inclusive no existe la plastificación total a flexión. Es una entidad abstracta. Digamos, son los padres disfrazados del momento plástico. Pero dentro de toda esta región que tenemos acá dentro encerrada, tenemos todas nuestras posibles combinaciones en las cuales vamos a tener una plastificación parcial. Digamos, ya superamos el límite elástico, pero todavía no llegamos al límite de nuestra resistencia. Por lo tanto, con dudas que nos pueden llegar a surgir, porque en este caso, fíjense, inclusive yo estoy hablando nada más que de un esfuerzo axial, en este caso podemos asumir que es positivo, y que yo estoy hablando de un esfuerzo de flexión, que en este caso yo estoy asumiendo como momento positivo. Ahora, nos podría llegar a surgir la duda, que de hecho algo de esto, un poco en algunos ejercicios, cuando trabajábamos la solicitación a flexión y sobre todo la flexión compuesta, algo de esto ya habíamos empezado a ver, no en forma de diagrama de interacción, pero sí en forma conceptual, que es, siempre el máximo momento posible que yo podía tomar era el de flexión simple. Supónganse que tengo un material con estas características. Puede ser que sea menos. En este caso, Menos, como menos. como ya vos tenés una tensión admisible normal, ¿no? No, Sí, si vos ya tenés una normal, supongo que, o sea, el momento que podés tomar tiene que ser menor al que si no estuviera la normal, porque ya tenés como una parte tomada, digamos. No sé si me explico. sí, entiendo, creo que entiendo dónde vas, pero mi pregunta es, suponete que tengo un material como este, ¿no? Como el que tenemos acá un diagrama de tensiones y informaciones como tenemos acá en la diapositiva. Entonces, vamos a plantear, por ejemplo, un caso en el que yo tenga una sección, ¿sí? Que está sometida estrictamente a flexión simple, ¿sí? No nos metemos absolutamente para nada con el temita de
de la flexión compuesta, ¿sí? Y entonces acá, suponete que tengo un momento aplicado así, entonces acá voy a tener mi sigma menos, y acá voy a tener mi sigma más, ¿sí? Que en este caso, el que me está limitando mi resistencia es el sigma más, este. Porque lo voy a asumir, voy a exagerar, con que es muchísimo menor que el sigma menos. Entonces, si yo encontrase alguna manera de hacer que mi sección tarde más en llegar a sigma límite de tracción, ¿sí? Como concepto, tarde más. No es que va a tardar más de verdad, no está vinculado al tiempo, ¿no? Sino vamos a vincularlo en términos de carga. Si yo encuentro alguna manera de que mi sección tarde más en llegar a esta tensión de tracción, yo por lo tanto podría estar diciendo, che, puedo tomar más momento, porque tengo algo que me está ayudando a tomar más momento. ¿De qué manera podría llegar a hacerlo? ¿A alguien se le ocurre? Hace una composición de los materiales o algo así. Va más por el lado de los esfuerzos. O sea, si yo quiero tardar más en llegar al más, lo que tengo que hacer es sumarle un menos, podríamos decir. Supónganse, ¿no? Con flexión simple yo tengo este caso. ¿Qué pasa si yo pongo acá un esfuerzo axial de compresión con la tensión positiva? Te queda algo triangular. Suponete que yo entonces sumo acá, ¿viste? Lo que sea que se dé, esta es tensión debido a n de compresión. ¿Sí? Esto le pongo menos. La tenemos más y menos. ¿Se entiende lo que apunto? O sea, si yo agrego un esfuerzo axial de compresión, en flexión simple, en flexión, perdón, en flexión compuesta, pero en régimen elástico. No me estoy metiendo todavía con la parte de plástica. Pero suponete, cuando yo estaba en flexión simple, si yo tenía una tensión muy baja de tracción, yo lo que podría haber intentado hacer es comprimir la sección de manera de agregar todo un campo de tensiones negativas que a mí lo que me permitan sea tener un momento mayor. ¿Y por qué un momento mayor? Y porque ahora cuando yo superponga el efecto de esta tensión debido a n de compresión con la tensión positiva debido a m, esto tiene que ser menor que sigma t, que es lo que tenemos en el diagrama de acá arriba, ¿no? A este valor de sigma t. Entonces, como mi búsqueda va por este lado, yo entonces ahora puedo aumentar más el momento, porque tengo esto que me lo está como retrasando la llegada al valor sigma t debido al momento. ¿Sí? En este caso yo tengo una compresión que es favorable para mi material. Es decir, va a haber un momento en el cual la compresión me empiece a perjudicar porque seguramente voy a empezar a llegar ya a lo que sí es la tensión límite de compresión. ¿Sí? Pero hasta que no llegue a ese punto, yo voy a estar teniendo un efecto favorable de lo que tiene que ver con la compresión. ¿Sí? Entonces, siguiendo con la presentación como veníamos, vamos a tener por un lado el límite elástico, que en este caso puntual no está cambiando por condiciones particulares del problema. Lo que sí nos permite a nosotros es, fíjense cómo al tener un esfuerzo de compresión retardo más la llegada al momento elástico. Fíjense cómo puedo tomar muchísimo más esfuerzo, en este caso me favorece el esfuerzo axial. Pero fundamentalmente, fíjense cómo cuando llegamos al caso de la plastificación, yo tengo un momento plástico que se da cuando tengo flexión simple, pero cuando le voy agregando el esfuerzo de compresión, lo que me va a hacer es permitir tomar inclusive mayor momento flector que el que pudiera haber tomado solamente con la flexión simple. ¿Sí? Esto es un caso que se da en materiales que tienen, por ejemplo, esta diferencia entre lo que tiene que ver con la tracción y la compresión. Un ejemplo de esto sí sería el hormigón. El hormigón puede tomar mucha mayor resistencia a compresión y prácticamente nula a tracción. Si quisiésemos hacer un análisis similar, podríamos llegar a la conclusión de que con el hormigón pasa una cosa así. No pasa una cosa así y cuando lleguen en su momento a esto, ya lo verán. Pero como para que hayan tenido el concepto en la cabeza. ¿Se entendió esta parte que venía explicando?
Supongamos que sí. Entonces, mi duda es si sigo teniendo conexión, pero bueno, espero que sí, la siga teniendo. Sí. Perfecto. Entonces, dicho esto, al aplicar un esfuerzo axial de compresión, nos dice la diapositiva, disminuirá las tensiones de tracción debidas a la flexión, haciendo la sección resiste un momento mayor al momento de planificación total calculado por la flexión. Muy maravilloso, era un poco lo que veníamos charlando antes. Ahora, esto que está acá no dejó de ser un material elastoplástico ideal, ¿sí? Esto salió de nuestras ganas de que el material responda de esta manera y de que se deforme infinitamente, ¿sí? Ahora, los materiales reales no se pueden deformar infinitamente. Los materiales reales en algún momento se rompen, ¿sí? Llegan a lo que es una deformación límite. Este caso teórico que nosotros tenemos acá en realidad no existe. Tendremos en algún momento una deformación que llamaremos deformación última, deformación límite, deformación de rotura. Cada uno le pondrá el nombre que tenga ganas de ponerle, pero lo que sí nos queda claro es que no se va a deformar eternamente. En algún punto encontrará el límite la sección. El límite puede ser real o convencional. ¿Por qué real o convencional? Porque, por ejemplo, supónganse que yo hago una casa con cables de estos de bungee jumping. ¿A ustedes les parece que esos cables se van a deformar mucho o poco? Tanto. Bastante. Entonces, como esos cables se van a deformar mucho, yo en algún momento puedo decir, che, pará, el límite va a estar, digamos, entre que esto se deforme un montón y que se rompa, no voy a ver la diferencia, porque no va a ser perceptible para los ojos. Entonces, voy a decir, bueno, como esto no se rompe de una manera muy clara, sino que directamente se achicla y se estira indefinidamente, voy a ponerle un límite como el que voy a asumir que se rompe, cosa que más o menos podamos estar con algún tipo de seguridad. Puede ser el caso de que las cosas se estiren eternamente, puede ser el caso, por ejemplo, los aceros de alta resistencia no tienen un diagrama que sea muy así, sino que tienen algo que parece más así, digamos. Entonces ahí medio que uno tiene que llegar a una convención para decir, che, bueno, pongámonos de acuerdo, ¿cuál va a ser el límite de rotura? Y bueno, qué sé yo, ponerle que hay una fluencia más o menos por acá y ponerle que hay una rotura más o menos por acá. Si bien el material va a seguir después con un poco más de carga y se va a romper más adelante, decime, bueno, ya está, el límite de rotura lo pongo acá y listo. Y así es como funciona varias de las cuestiones de materiales, que ya van a ver en las materias sucesivas. Básicamente es lo mismo que nos dice la diapositiva, ¿no? El material. Luego de esta deformación, entonces, nosotros vamos a hacer de cuenta que no existe más. Es decir, nosotros hasta recién veníamos teniendo como límite que las cosas plastificaran absolutamente. Ahora nosotros vamos a decir, bueno, o plastifica absolutamente o se rompe, ¿sí? Entonces hay que ver a cuál de las dos cosas se llega primero. Generalmente, por no decir siempre, se va a llegar antes a que las cosas rompen. Por lo tanto, planos límites. Si nosotros recién veníamos hablando de los diagramas de interacción, estos van aparejados a combinaciones de tensión y deformación también, ¿no? No es que son nada más que entidades abstractas de esfuerzo axial y de momento. La diferencia es que nosotros recién veníamos limitando a través de las solicitaciones y ahora vamos a limitar a través de las deformaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál pudiera llegar a ser el caso? Nosotros podríamos tener, según el diagrama que veíamos recién, una deformación límite por esfuerzo de tracción, ¿sí? Una deformación, un estiramiento máximo, y una deformación límite negativa o un acortamiento máximo, ¿sí? Estos son nuestros dos límites. Es decir, como nosotros seguimos trabajando en flexión, lo máximo que podremos alcanzar es en la fibra extrema alguno de estos valores, ¿sí? Sea el que sea. Pero solamente lo vamos a poder alcanzar en la fibra extrema. Una vez que eso se alcance, ya está. Ahí sí no me sirve más la sección para nada.
Cuando nosotros tenemos un esfuerzo axil, por ejemplo, esfuerzo axil último, está claro que toda la sección va a llegar a ese límite, ¿sí? Que en nuestro caso, si estuviésemos analizando estrictamente esfuerzo axil, no nos cambiaría nada, porque nosotros ya habíamos dicho con el límite plástico, ya habíamos llegado a la plastificación total. Entonces a nosotros nos da lo mismo estar en EU, por arriba de EU o por abajo de EU, porque ya sabemos que no podíamos tomar más carga con esa barra. Lo que sí nos va a cambiar a nosotros es cuando tengamos flexión simple. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tengamos flexión positiva o negativa, a nosotros el límite, en este caso, en la deformación, nos lo pondría la deformación máxima por alargamiento. Pero, a ver, ¿cómo sería la deformación máxima por alargamiento? Bien. Acá tendría que darse un caso en el que todavía esta deformación se diese en algún punto en el que, como podemos ver más o menos acá, esté casi dentro del régimen elástico o tenga un material que sea exactamente igual a tracción y a compresión. ¿Sí? Sería la única manera en la que yo podría llegar a este límite elástico con el eje neutro manteniéndose en la posición inicial. ¿Sí? O sea, ojo, cuando vean esta diapositiva, no es que siempre va a quedarles así el diagrama, cuando tengan un límite acá de deformación, sino que eventualmente si el material tiene distintas respuestas a tracción y a compresión, esto ya de por sí estará más o menos acostado con el eje neutro más o menos arriba. Y a esto, si encima le sumamos la complejidad recién que comentábamos de flexión compuesta, ya empezamos a tener muchísimas, pero muchísimas más combinaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, si yo, por ejemplo, tengo un caso en el que tengo esta flexión simple que está en azul y empiezo a agregarle esfuerzo de compresión y agrego una banda de esfuerzo de compresión al nivel que mi esfuerzo de compresión sea preponderante por sobre mi flexión, inclusive yo lo que voy a lograr va a ser correr el eje neutro hacia arriba, por así decir, ¿sí? Y entonces lo que va a estar pasándome va a ser que voy a tener todo acortamiento en toda mi sección, directamente. O sea, no voy a tener otra alternativa. Pero en este caso el eje neutro lo corro para abajo, el eje neutro lo corro para arriba en este caso. ¿Se entiende a lo que estoy planteando? Lo mismo me va a pasar si yo llego ahora a agregar un esfuerzo de tracción. Yo voy a estar eventualmente sacando la parte de compresión. En este caso sí, tengo menor margen por las propiedades del material puntual que estamos utilizando para este ejemplo. Pero en concepto, lo que va pasando es que voy teniendo distintos planos de deformación con los cuales yo pueda llegar hasta la deformación límite. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? Sí, bien. Entonces, cabe preguntarnos qué planos correspondientes a flexión compuesta tienen esfuerzo de tracción. Bueno, como podremos ver, por ejemplo, podríamos llegar a tener el caso en el que tengamos la deformación límite de compresión y tengamos acá un pequeño esfuerzo de tracción que se dio en una puntita de arriba. O bien podría llegar a pasarnos lo mismo con el caso de la compresión, llegar a tener, en este caso está un poco generoso, pero podríamos llegar bien al límite en el que tengamos una pequeñísima compresión. Pero lo que sí queda claro es que esta tercera pregunta es la que es fundamental. ¿Es posible saberlo de antemano? No. No es que podamos tener de una en claro, si no lo vemos así, cuáles nos van a dar compresión y cuáles nos van a dar tracción. Vamos a tener, un poco como veíamos recién, ¿no? Todo un diagrama de posibilidades. ¿Y cuál es el plano que va a representar la combinación de las solicitaciones máximas? ¿Cómo es? ¿Cuál es el plano que representa la combinación de solicitaciones que máxima al momento resistente de la sección? Ok, que hace máximo al momento resistente de la sección. Dice Juan Carlos Diapositiva en un idioma para pocos. Entonces, ¿cuál es el plano que les parece a ustedes que representa la combinación de solicitaciones máximas para el momento resistente de la sección? ¿A alguien se le ocurre? La verdad que no. Perfecto. Digamos, el caso máximo, 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 como diciendo, si yo quiero aprovechar al máximo todo mi material, la única manera en la que lo podría encontrar sería con esta deformación máxima compresión y esta deformación máxima atracción.
O sea, tendría que unir ambos puntos, digamos, este sería el caso en el que yo estaría como utilizando todas las capacidades del material. Sean generosos, si dan de cuenta esto es una recta. Pero este sería el caso en el que yo tendría todas las propiedades del material aprovechadas, porque estaría llegando tanto a la máxima deformación por tracción como a la máxima deformación por compresión. ¿Sí? Después veremos si es posible encontrarlo con solicitaciones reales o no. ¿Sí? Pero dentro de todas las posibilidades matemáticas yo podría tener o una falla controlada por compresión, o una falla controlada por tracción, o un caso más matemático que conseguirlo en la vida real, que sea una falla por tracción y compresión en simultáneo. Cosa que ya como verá, dentro de toda esta cantidad de líneas violetas y azules, pareciera bastante improbable de conseguir. Pero como entidad matemática existe.